del Señor. Amén. Sea usted muy bendecido, hermano. Aleluya. Y suena como irrisorio muchas veces, hasta mentiroso suena, pero de verdad estar aquí es muy de mucho temor, hermano. Amén. La palabra por sí sola es gloriosa. Amén. La palabra en sí, ya solo de leer la palabra, es algo glorioso, hermano. Es algo que a nosotros, a la verdad, nos debería llenar. Algo que, como hijos del Señor, como hijos de Dios, es algo que es nuestro alimento. Amén. Pero también uno entiende que cuando uno le toca exhortar la palabra, también uno entiende que ahí en la búsqueda, ahí en los pies del Señor, el Señor en alguna medida revela parte de la palabra que ya está escrita. Y ese es el temor que todo predicador o quien le toca exhortar la palabra aquí adelante tiene. De que no sea una palabra de uno, de que no sea algo pensado, esquematizado, copiado, sino que sea algo que el Señor realmente esté hablando. Amén. Amén. Y eso la verdad me da temor. Pero hay algo, mi hermano, que me da más temor aún. Que yo creo que como el año del Señor, que en lo cual buscamos de la presencia del Señor, el Señor también demanda autoridad. Y esa autoridad también desde el púlpito. Porque que la palabra sea gloriosa, es verdad, amén, nadie puede decir lo contrario. Pero que yo lo predique con autoridad es distinto. Y no me refiero a alguna palabra exhortada fuertemente, con denuedo, no me refiero a eso. Me refiero a esa autoridad que da el testimonio. Amén. Esa autoridad que da la obra del Señor. Más allá de los porrazos que uno se pueda dar, que bienvenidos son en el Señor porque uno de ellos aprende. Gloria a Dios. Pero una palabra con autoridad es algo hecho vida. Amén. Amén. Y eso tengo más temor, hermano. Por no hablar algo que yo no hago. Amén. Amén. Que aunque yo no lo hiciera, yo sé que el Señor se glorifica igual. Gloria a Dios. Amén. Y también sé que el Señor a través de mí, más de alguna cosa, va a decir que yo no hago. Porque también es necesario que la palabra me confronte a mí para yo tomar esto. Para yo no dejar, porque es fácil decir algo que no hago y no hacerlo. Amén. Pero el Señor también quiere que eso que yo no hago, también lo pueda hacer. Amén. Y también ocupa esta instancia para recordarme a mi vida. Amén. Amén. Y tengo temor de ello, mi hermano. De que lo que el Señor haya puesto en mi corazón, que también le digo, y créame usted que le digo, ¿por qué me quiere que hable esto yo? Me gustaría hablar una palabra, no sé, como por decir yo es amor, una cosa así. Pero a veces me deja aquí. Que sea el glorificador, hermano. Amén. Que sea Él manifestándose a través de mi vida, de la palabra. Y usted, mi hermano, puede ser un oidor, como decía mi esposa. No un tasador, no alguien que evalúe la palabra, sino que un oidor y hacedor de ella. Amén. Amén, mi hermano. Más de alguna rana me irá a pegar. Amén. Le doy gracias al Señor porque nadie es perfecto. Aleluya. Permiso, hermano. Amén, hermano. La palabra se encuentra en Lucas, capítulo 18. Amén. 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 ¿Les por entendido que se están poniendo de pie? Porque no Amén. 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 Hermano, capítulo 18, versículo 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, Amén. ¿qué haré para heredar la vida Gloria a eterna? Dios. Amén, mi hermano. Amén. ¿Vamos a orar? Gloria a ¿Oremos, Dios. mi hermano? Amén. ¿Pudiera orar usted por su vida? Aleluya. Amén. Para que esta palabra llegue a su vida y la podamos atesorar y podamos dar fruto de ella. Amén. Ore, mi hermano, por su vida. Aleluya. Que yo voy a orar por la mía. Aleluya.
Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, Nosotros rey, soy glorificarte una vez más, como siempre lo haces. Que sea santo, pueda tú integrar, Señor, mi corazón y en mis hermanos, para poder, Dios mío, recibir tu palabra, hacer la vida, Señor, vivir en ella y por ella, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Rey. Glorifícate a ti mismo, porque yo te lo pido, Señor. En alguna medida, Señor, pueda tú, Señor, usarme, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. sea mandado, Dios, y haya una vida libre, Dios mío, para recibirla, Señor, conforme, Señor, a usted la despojó de allá de su trono de gracia, Señor, Dios mío. Aleluya, y no vuelva a vaciar tu curso de todas las cosas. Gracias le doy, le bendigo, Señor amado. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Aleluya, mi hermano. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí, mi hermano, nosotros tenemos una bendición tan grande, que tenemos un alimento tan rico, tan apetecido, son manjares, realmente salidos desde acá. Y el Señor nos ha hablado de fe, de misericordia, de perseverancia, de amor, de una y otra característica o cualidad que debiera tener todo cristiano. Y yo me hacía la pregunta, hermano, que el Señor nos habla, ¿y para qué? Me pregunto yo. Porque muchas veces seguimos nuestra vida escuchando una palabra gloriosa del Señor, pero al próximo culto llego igual. Llego con la misma carga, con los mismos problemas, y al próximo también. Amén. ¿Para qué el Señor nos habla todas estas cosas? Y en realidad, ¿cuál es el propósito de nosotros como hijos de Dios en el Evangelio? Aleluya. O sea, no hay otro propósito, ni un principal propósito, que la vida eterna. Amén. Porque si nosotros no es nuestro sentir, no nuestra visión, Amén. en vano estamos. Amén. En vano estamos, mi hermano. Aleluya. Podemos ser el hermanito, la Gloria a hermanita, Dios. podemos tener revelación, podemos Amén. tener mucha fe, pero si yo no anhelo en mi corazón, no lo Aleluya. vivo por una vida eterna, Amén. en vano es. Amén. Amén. Y es eso, esa vida eterna, la que al mundo le provoca incoherencia. Amén. Son todas, o sea, es algo irrisorio, algo que no cuadra en lo racional que es este mundo. Amén. 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 Por eso predicamos poder de lo alto. Amén. Porque nosotros creemos que tenemos una vida eterna. Amén. No asegurada, sino que caminamos en pos de ella. Amén. 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 Por eso y es por ello que el Señor una y otra vez nos desnuda enfrente de su palabra y nos dice, oye, vuélvate a este camino porque es este el que nos lleva a la vida eterna. Amén. Oye, sale de tu error porque ese camino en el que estás no te va a llevar a la vida eterna, te va a llevar a algo que no le gusta a nadie. Amén. Amén. Como dice 1 Juan, en el capítulo 2, 25, dice, y esta es la promesa. Esto es lo que el Señor ha prometido para nosotros, más allá de que nos guarde, más allá de su bendición, más allá de poder caminar juntamente con Él. La mayor promesa que tiene el Señor para Gloria nuestra a vida, Dios. dice que Él nos hizo la vida eterna. Amén. Amén, mi hermano. Aleluya. Sí, amén. ¿Cree usted en la vida eterna? Amén. Vivimos en pos de la vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Y me gustaría que buscáramos Romanos 6. Romanos capítulo 6. Versículo 21, 22. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Bueno, el Señor aquí, que en realidad desde el 19, le hablo del 19 mejor, hablo como humano, para vuestra humanidad, para vuestra humana debilidad, que así como era iniquidad,
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tuvimos, mi hermano, del pecado que hoy ahora, por revelación, porque estamos en el Señor, nos avergonzaban? Amén. Ciertamente hubo un fruto. Ciertamente todos caminamos y teníamos ese fruto a cuestas. Vaya a ponerle el nombre del pecado que el que usted haya caminado, ¿cierto? Pero dice, porque el fin de ella es muerte. Sabemos que el pecado es muerte. Amén. Más ahora, versículo 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestros frutos la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Amén, mi hermano. Amén. En otro tiempo vivíamos en el pecado, Amén. caminábamos por él y aún nos jactábamos y nos gozábamos en él. Amén. Amén. Una vez conociendo a Cristo, el Señor condenó a sus pecados, nos justificó de todos sus pecados. Amén. Pero dice la Escritura en el versículo 22, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Amén. Buscamos como fruto la santificación. Aleluya. Tenemos la santificación por fruto de esta vida nueva, porque lo pasado y el pecado que ya moraba en nosotros, que vivíamos por él, está crucificado. Amén. No piense usted, mi hermano, que porque ahora peca, su pecado no ha sido crucificado. Claro. Ese pecado ya está crucificado. Amén. Amén. Pero buscamos la santificación como para en alguna medida limpiar ese pecado. Gloria a Dios. Mi hermano, en el mismo capítulo, el versículo 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Y esto es lo que quiere hablar el Señor, mi hermano. Usted, ¿a quién le sirve? ¿Al pecado para muerte o a la obediencia para justicia? Amén. 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 Y una pregunta, mi hermano, que tiene que estar siempre en nuestras vidas. Porque el Señor les criticaba a los fariseos de que ellos seguían las costumbres de los ancianos. El Señor les decía: ustedes son sepulcro emblanquecido. O sea, ustedes tienen una apariencia de piedad, pero en realidad no, por dentro están muertos. Amén. 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 Yo no quiero llegar ante la presencia del Señor y que me diga eso mismo. Amén. Sino que, o sea, que no me vea pinteado aquí arriba, no me asegura nada. Amén. Sino que en mi corazón. ¿A quién yo le sirvo? Es por eso que esa pregunta tiene que estar en nuestra vida, mi hermano. ¿A quién realmente le servimos? Porque venir al culto no es servirle a Dios. Amén. Porque cantarle y derramarle la alabanza, que es muy gloriosa, muy glorioso, no es servirle a Dios. Amén. No es obedecer para justicia. Amén. ¿Qué es lo que a nosotros nos asegura que estamos en el Señor? Aleluya. Amén. Y es complejo, mi hermano, porque vivimos en este mundo. Como andando en este mundo, mi hermano, como luchando por las cosas del mundo. O sea, que se me acabe la plata, Señor, ¿por qué no me ayudas? Que tengo un problema, Señor, ¿por qué no estás conmigo? Es como que el mundo en la angustia se acuerda de Dios. Y nosotros, amén. ¿A quién servimos, mi hermano? Amén. Aleluya. Y en esto me gustaría, quiero citar un poco, mi hermano, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Que algo que el Señor ha ministrado, me está hablando hace mucho tiempo, Gloria a Dios. y encuentro que todavía no es lo que, en alguna manera algo es, pero no es todo lo que me quiere decir. Y me gustaría citárselo. Y yo, ¿por qué no lo busque? Porque yo lo ordené. O sea, me dediqué a separar un poquito cómo el Señor iba hablando acá a la iglesia para poder entender qué es lo que el Señor quería decir. Amén. Amén. Y entendamos, mi hermano, que
Una cosa yo entiendo en el Señor que dice la Escritura que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Amén. Y no porque aumente la ciencia quiere decir que no es venido de Dios. Amén. Sino que Él mismo lo dice. No porque algo que no sea teológicamente correcto quiere decir que esté mal. Amén, mi hermano. Muchas veces tomamos el Apocalipsis como libro de revelación y así lo es, pero muchas veces nos guiamos por la teología. No, que este libro tiene que ir con este, que esto con esto. Y en verdad el Señor hace como quiere. El Señor puede hablar una cosa desde una cosa muy profunda o una cosa muy vana, por así decirlo, y puede ser algo muy glorioso. ¿Por qué? Porque es para su vida y la mía. El Señor va a hablar conforme a mi necesidad. Amén. Y digo esto para hablar del Apocalipsis, que muchas veces se entiende como un libro extraordinario. Amén. Le dice el Señor en la primera iglesia a Éfeso, a toda la iglesia se presenta como el Señor de señores. El que tiene las 7 estrellas en la mano, el fiel y verdadero, etcétera, etcétera. Hablando Dios mismo a cada iglesia. Amén. Le dice primeramente a Efesios, yo conozco tus obras. Amén. Tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Amén. Pero también les critica la condición a la iglesia, a la de Éfeso. Y le dice, bueno, yo sé que has sufrido, que has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero le hace una crítica a su condición. Y es que han dejado su primer amor. Lo han dejado, mi hermano. Amén. Le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Aún el Señor dice, yo conozco tu pobreza. Pero entre paréntesis le dice, es que tú eres rico. Es que uno no se da cuenta de los tesoros que tiene el Señor, hermano. Amén. Pero también dice que conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Y cuál era su condición? Son sinagoga de Satanás. Amén. Y la crítica que le hace el Señor, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, tendréis tribulación por 10 días. Amén. Le habla a la iglesia de Pérgamo, sí. Yo conozco tus obras y también le dice, ¿dónde moras? Yo sé dónde mora, le dice el Señor. Y dónde está el trono de Satanás. Imagínense, hermano, hasta dónde vamos. Hablando de la cita iglesia. Hablando Dios y hablando de una iglesia donde su trono estaba en Satanás. O sea, donde se sentaban en el trono de Satanás. Donde ahí estaba el trono de Satanás. Le dice a la iglesia, a esa misma iglesia, la de Pérgamo, yo sé que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, ¿usted se imagina una iglesia del Señor con esas características? Uno podría decir, ¿cómo puede ser una iglesia del Señor? Nosotros en alguna medida no somos tan malos, por así decirlo, tan perversos. Amén. Pero esta era una iglesia donde estaba el Espíritu de Dios. Eso a mí me causa impresión, mi hermano. También dice a la iglesia de Tiatira, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, que tus obras postreras, las últimas, son más que las primeras. Dice, y la condición de ello es que, bueno, toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Imagínense, mi hermano, una iglesia que tiene amor, que tiene fe, que tiene servicio, que las obras últimas son mejores que las primeras, pero que tiene esa mujer que se dice profetiza, que enseña y seduzca a los siervos a cometer adulterio. Amén. Le dice el Señor, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Amén. Le habla el Señor a la iglesia de Sardis. Le dice, yo conozco tus obras.
Mi hermano, una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Le dice, sé vigilante, afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Una iglesia que vive, que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Amén. Mi hermano, en alguna medida vaya usted viéndose reflejado en esta iglesia. Porque antes de continuar, déjeme decirle que usted también tiene iglesia. Porque también, y por decirlo, está la iglesia de Luis Espinosa, está la iglesia de Luis Baeza, está la iglesia de Víctor, está la iglesia de Luis Isla, está mi iglesia. Porque cada hogar, mi hermano, es una iglesia. Por eso, en alguna medida, vaya usted analizando y viendo cuál es su condición, entendiendo que en todas las iglesias está Dios. Amén. Amén. La Odisea le dice, yo conozco tus obras. Le dice, que ni eres ni frío ni caliente. Le dice el Señor, ojalá fuera frío o caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Amén. Aleluya. Yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso le dice el Señor, mi hermano. Amén. Quiero que leí la City Iglesia. Mi hermano, ¿qué me sorprendía a mí del mensaje de la City Iglesia? Primero, es que ninguno tiene una condición perfecta. Aún Filadelfia, que creo, o la Odisea, no recuerdo, le decía, tú tienes poca fuerza. Que tenía muchas cosas, pero tú tienes poca fuerza. Amén, mi hermano. ¿Cómo está su iglesia? Para con el Señor. Yo tengo mi iglesia y tengo mis preocupaciones. Pero ¿sabe lo que el Señor le decía a 5 de las 7 iglesias? Una característica que tenían las 7 iglesias, primero que todo, es que el Señor conocía las obras de todos. A todos les decía, yo conozco tus obras. Y los demás, algunos paciencia, algunos tenían servicio, otros amor. Pero primeramente el Señor conoce la obra de usted y la mía. Amén. Amén. Segundo que a mí me impresionaba es que de las 7 a las 5 le dice que se arrepientan. A 5 de 7 le dice arrepiéntete. Porque si no quitan el candelero, porque si no te... Vamos a leerlo, mi hermano, para no parafrasearlo. Le dice, recuerda de dónde has caído a Éfeso. Arrepiéntete, haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y Esmirna es una de las iglesias que no le dice que se arrepienta, sino que le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. A Pérgamo le dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A Tiatira le dice, si no se arrepienten de las obras de ella, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestra obra. A Sardis le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A Filadelfia dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Eso le dice a la segunda iglesia que le dice que no se arrepienta. O sea, que no tiene una condición como arrepentirse. Le dice a la Odisea, por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico de vestiduras blancas, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Amén, mi hermano. Pudiera, y quiero que se entienda esto, dar un estudio de cada iglesia. Porque cada iglesia, hay estudios de cada iglesia, de dónde se ubicaban, de por qué el Señor les decía esto, teológicamente. Pero lo que el Señor me hablaba a través de esto, es que primero que todo, a cada uno el Señor conoce lo que hace.
Conoce nuestro corazón, Él nos escudriña, Él sabe nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. También, porque yo a la verdad no soy de aquí, o sea, de esas dos iglesias que no necesitan arrepentimiento. Déjeme decirle que yo sí necesito arrepentimiento, y cotidianamente, mi hermano, y más de lo que a mí me gustaría. Amén. Pero también el Señor le da una manifestación de misericordia a cada iglesia. Amén. 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 ¿Y qué les dice? Por ejemplo, a Éfeso le dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, una iglesia, mi hermano, que ha perdido ha dejado su primer amor, que es distinto a dejar, ha dejado su primer amor. Bueno, el Señor con todo, en su misericordia, bueno, pero tú aborreces esto que yo también aborrezco. Amén. También le dice a Esmirna: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Le dice a Pérgamo, como la manifestación de la misericordia, dice: pero retienen mi nombre y no han negado mi fe. Le dice a esa iglesia, mi hermano, donde tenían la doctrina de Balaam y enseñaban a comer cosas inmundas, le dice: bueno, tú no has negado mi nombre. Y no han negado mi nombre ni han negado mi fe. Le dice a la iglesia de Tiátira, a la que tolera a esa mujer que se llama Jezabel, a fornicar con los hermanos. Le dice: pero a vosotros y a los demás que están en Tiátira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Amén. Hermano, no le impondrá otra carga. Una iglesia, por decirlo así, fornicaria. No les va a dar otra carga, pero lo que tengan, reténganlo. Por favor, reténganlo, le dice el Señor. Amén. Sardis le dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Le dice a Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. A mí esto, mi hermano, me causa una tremenda impresión. Vamos a terminar con la Odisea. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que el Señor, a pesar de la condición que tenga usted y yo, Él aún tiene misericordia. Amén. Aún nos dice: oye, mira, ya tú estás caminando chueco, pero mira, tenía esto que es bonito. Así que guarda eso, reténlo, porque yo voy a venir por eso. Amén. No haciendo tampoco descansando en mi pecado, no tampoco descansando en mi condición. Porque una cosa les dice también el Señor a las 7 iglesias. Y le dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En esta tarde, mi hermano, oiga lo que el Espíritu dice a su vida, mi hermano. Oiga, su condición puede estar aquí o puede no estar, pero no quiere decir que no tenga una mancha en el vestido. Y es necesario que esa mancha sea limpiada. Le dice, eso lo vamos a leer después. Mi hermano, el mensaje a las 7 iglesias completamente distintas, que los pecados, por así decirlo, las condiciones de las 7 eran distintos, de todo, al igual que usted y la mía. Amén. Porque no todos somos iguales, todos fallamos en distintas áreas de nuestra vida para con el Señor. Amén. 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 Aleluya, mi hermano. Leamos, mi hermano, Lucas 18, la palabra. Dice mi hermano: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Usted quiere la vida eterna, mi hermano? Sí, Señor. ¿Cierto, mi hermano? Amén. O sea, si no la quisiera, mi hermano, y en verdad está en vano estamos acá. Estamos llenando un espacio, una cosa así. Sí, amén. Le dice el Señor, Jesús le dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Yo
hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos ido donde el Señor y le decimos Señor bueno? ¿Cierto? Y quizás aludamos a nuestro Señor hipócritamente. Porque el Señor, yo creo que lo miró en misericordia, lo miró y le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Como, ¿no sabes que Dios no es bueno? Amén. Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos saben. ¿Usted sabe los mandamientos, mi hermano? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ven a los cultos, llega la hora, ora, canta alabanza, da diezmo, ofrenda. ¿Usted lo sabe, mi hermano? Lo sabemos, ¿cierto? Le dice el hombre, el principal, le dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Amén. Y Jesús le dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Mi hermano, aún nos falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Amén, mi hermano. Y aquí muchos dirán, pero ¿cómo es posible esto? Mi hermano, no se quede dormido en la palabra, si está cansado, vamos a buscarlo en la cara. Y que falta respeto, mi hermano, para con el Señor. ¿Cierto? ¿No cree usted? Oye, respeto también a mi persona, porque yo no por nada busqué tanto, me enveré en esto. Amén. Se lo digo con mucho amor, pero para que tengamos atención. Y le dice el Señor, aún te falta una cosa. Ven y sígueme. Entonces él, el principal, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Amén, mi hermano. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mi hermano, cuán difícilmente para el hombre es dejar la riqueza. Es más cómodo seguir nuestra condición que teníamos en el mundo y acomodarla para con el Señor. Es más cómodo tenerla, hermano, ¿en qué hemos cambiado para con Dios? Más que venir a los cultos, más que no decir grosería, más que quizá orar, etcétera, etcétera. Pero el Señor le dice, oye, te falta una cosa. Más allá de la riqueza, le dice, ven y sígueme. Amén. Amén. Ven y sígueme, mi hermano. Porque podemos estar aquí con las riquezas que tengamos. Podemos estar aquí 20 años en el reino, pero si no le seguimos, si no vinimos en pos de Cristo, en vano es. Amén. Le dice el Señor. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién podrá pues ser salvo? Le dice Pedro al Señor. Entonces, ¿quién? Porque ¿quién de nosotros ha dejado su riqueza? Y seamos honestos. Aquí está, no lo digo yo, hermano, dice la palabra. ¿Quién ha dejado la riqueza? ¿Quién ha dejado nuestra vida, lo que hacíamos antes de conocer a Cristo? Y hemos hecho nuevas personas, hacemos una cosa distinta para con Dios. Amén. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y aquí, mi hermano, me gustaría detenerme. Primero, se puede. Primero, Pedro dejó todas sus posesiones. Y más allá de dejar nuestras posesiones materiales y económicas, que yo estoy seguro que usted puede pensar, pero que eso es imposible. Es como no poner nuestra confianza en el Señor, mi hermano. Es como dudar del poder de Dios que pueda obrar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque descansamos en nuestra fuerza, descansamos en nuestro, quizás nuestro intelecto, nuestro negocio, nuestro entorno, y confiamos realmente en el Señor, así como los siervos de Dios. Un día un hermano me dijo, no hablando específicamente de esto, sino que me decía, no, es que es distinto lo que vivieron ellos a lo que hoy en día vivimos. Y ciertamente son cosas distintas, pero es tan distinto lo uno con lo otro que nos hace ser iguales, hermano. Porque ambos estamos en igualdad de condiciones.
Ambos, los apóstoles, por así decirlo, o la primera iglesia, no tenía lo que hoy en día tenemos nosotros, las facilidades o las dificultades, y ellos tampoco. Por lo tanto, para con el Señor es lo mismo. ¿Pudiéramos nosotros dejar nuestra riqueza y seguir a Cristo? No, mucho amén. Amén. Porque es complejo, mi hermano. Si no es que, y no lo digo yo, por eso le dije en un principio, porque el Señor me dice, me pone aquí, ¿me entiende? Con esto. El Señor le dice, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Y aquí, mi hermano, es donde nosotros en alguna medida chocamos. Porque el Señor hace aquí está una promesa del Señor, que primero Él nos va a dar más de lo que nosotros hayamos dejado, pero no es conforme a nuestra necesidad, no es a lo que quisiéramos nosotros, a nuestro deseo, es conforme a lo que el Señor nos pueda dar. Amén. Dice, no hay, hermano, es que nadie que haya dejado padre, madre o hermano, y no me refiero, mi hermano, a olvidarlos. No me refiero a que no me veo nunca más con ellos, sino que las costumbres, la vida, los deseos, hermano, todo eso que hacíamos antiguamente, en Cristo dice que son todas las cosas hechas nuevas. Amén. Realmente es así. Porque nosotros, mi hermano, si recibimos mucho más de Cristo, no necesariamente es otra familia, por así decirlo. O con más hijos, o dos mamás, una cosa así. Pero principalmente dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Por qué, mi hermano? Porque este reino es de sacrificios. Y no es de sacrificios de pararme la rodilla, sino que de despojarnos de lo que nosotros tenemos, mi hermano. Este reino es de cuánto el Señor, en gratitud, mi hermano, cuánto el Señor ha hecho por nuestras vidas y nosotros qué le entregamos a Él. Amén. Por eso mencionaba el mensaje de la sin iglesia, mi hermano. Porque todos nosotros, ninguno podría decir, no, es que yo he dejado todo. No, es que yo soy... No, mi hermano. Yo tengo muchas falencias. Tengo características que al Señor yo sé que no le agradan. Pero así como a la siete iglesia, también hizo una manifestación de misericordia a todas. También les decía el Señor, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pero ¿saben lo que le decía el Señor también a toda la iglesia? ¿Para qué? O sea, yo en alguna medida me respondía, ¿para qué anhelar fe? ¿Para qué querer amor? ¿Para qué querer nuevas revelaciones? De nuevo, sabiduría. ¿Para qué, mi hermano? Y le dice el Señor, le dice, al que venciere, le dice, a toda la iglesia, al que venciere, yo le daré la corona, yo le daré un nombre nuevo, le daré a comer del árbol de la vida, al que venciere, mi hermano. Y es por ello que estamos aquí nosotros, para vencer este mundo, mi hermano, para vencer aún la condición en la que cada uno se encuentre. Porque ninguno es perfecto aquí, ni yo ni usted. Mi hermano, todos estamos en igualdad de condiciones, pero así todo el Señor nos exige. Nos exige, mi hermano, porque va a llegar un momento en que ya no tendremos tiempo. Un día hablaba mi hermana Ale, decía, aquí a 25 años que aquí va a quedar la cola, por así decirlo. Mi hermano, y yo se lo digo con sinceridad, ese tiempo está más cercano que 25 años. Está muy cercano, mi hermano, donde aquellos que hayan dejado todo por seguir en pos de Cristo, hermano, recibirán la vida eterna. No aquellos que andemos como frío o caliente, como tibio, como que sí que no, como que mañana sí que me levanto, pero mañana llevo la misma condición. Amén, mi hermano. Amén. Amén, mi hermano. Y yo le pido disculpas, hermano, porque esto es lo que el Señor, y yo lo tenía, y yo le decía a mi esposa, es que no sé qué decir, no sé cómo decirlo, porque
mi hermano, es que la venida de Cristo está pronta. Amén. Y no me va a llevar si solamente vengo a cantarle o vengo al culto. No me va a llevar así como porque sí. Si Él conoce mi obra, Él sabe lo que yo hago, lo que yo pienso, conoce mi primer amor y lo que estoy hoy en día, lo conoce. Por eso Él me dice, oye lo que te estoy diciendo. Si tú vences, yo te daré esto. Amén. Si tú vences. No si tú sigues en tu misma condición. Aún el Señor le habla, oye, a los fornicarios, bueno, volvámonos, ahora hay tiempo. Amén. Queda poco, pero hay Amén. tiempo. Amén, mi hermano. ¿Cómo vamos a continuar nuestra vida para con Cristo, mi hermano? ¿Cómo? Es que esto es decisión, mi hermano, esto es de determinación. Y por eso yo le decía, es que no quiero decir algo que yo no he hecho, mi hermano. Y yo en alguna medida, mi hermano, y no lo digo por jactancia, sino que, como por decir, es que se puede, hermano. Porque yo dejé mi carrera de lado. Yo dejé mi familia de lado, mi hermano. Muchos no conocen mi familia y yo aún les predico, pero no tengo la misma carga emocional para con mi familia, sino que descanso en el Señor, sino que espero que Él obre, que me use en la medida que me pueda usar para con ellos, porque nadie es profeta en su propia tierra. Amén. Porque nos conocen, todas nuestras madres sobre todo, conocen lo que fuimos y aún les cuesta ver lo que el Señor hace. Amén. Pero nosotros, mi hermano, que tenemos día a día revelación, palabras nuevas, palabras de sabiduría, de aliento, ¿seguiremos así? ¿Seguiremos nuestra condición? Y lo que digo, mi hermano, es lo que la palabra me dice. Es lo que, o sea, si yo no me puedo despojar de mi riqueza, ¿en qué puedo seguir a Cristo? O sea, si yo no puedo dejar mi vida antigua, no puedo dejarlo, hermano, lo poco y nada que tengo, ¿en qué puedo servir al Señor? Amén. Amén, mi hermano. Y todo lo que hagamos, todo lo que podamos dejar, el Señor nos va a recompensar. No conforme a lo que yo pueda querer, pueda anhelar. Que por mí, no sé, uno en lo natural le gustaría, no sé, pues, cosas que al Señor sabe que nos vienen a bien. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Y no sé cómo terminar o continuar esto. De verdad se lo digo. Le pido disculpas. Le pido disculpas si es en realidad la palabra del Señor que confronta, allá usted si lo toma o no. Allá usted, mi hermano, y se lo digo, en alguna medida me descanso en esto, que en la palabra es lo que lo dice. Amén. Puede ponerse usted de pie y pasar los salmos. El Señor a las 7 iglesias, a todas les decía, a 5 de las 7 iglesias, si usted quiere buscarlo después, arrepiéntanse. Dice, yo conozco tus obras, conozco tu condición, conozco quién eres frío y caliente, que has dejado tu primer amor, etcétera, etcétera. Y a todas les dice, bueno, arrepiéntanse. Amén. En alguna medida, si usted quiere arrepentirse para con Dios, es su condición, es su relación para con Él. Amén. Amén, mi hermano. Que pueda tocar el salmo rápido. Que el Señor le bendiga, mi hermano, grandemente. Dice la Escritura, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Amén. Mi hermano, si hay alguien en necesidad también la paz del Señor. Sea usted muy bendecido, hermano. Y suena como irrisorio muchas veces, hasta mentiroso suena, pero de verdad estar aquí es muy de mucho temor, hermano. Amén. La palabra por sí sola es gloriosa. Amén. La palabra en sí, ya solo de leer la palabra, es algo glorioso, hermano. Es algo que a nosotros, a la verdad, nos debería llenar. Algo que, como hijos del Señor, como hijos de Dios,
algo que es nuestro alimento. Amén. Pero también uno entiende que cuando uno le toca exhortar la palabra, también uno entiende que ahí es la búsqueda, ahí los pies del Señor. El Señor en alguna medida revela parte de la palabra que ya está escrita. Y ese es el temor que todo predicador o quien le toca exhortar la palabra aquí adelante tiene. De que no sea una palabra de uno, de que no sea algo pensado, esquematizado, copiado, sino que sea algo que el Señor realmente esté hablando. Amén. Amén. Y eso la verdad me da temor. Pero hay algo, mi hermano, que me da más temor aún. Que yo creo que como el año del Señor, que en lo cual buscamos de la presencia del Señor, el Señor también demanda autoridad. Y esa autoridad también desde el púlpito. Porque que la palabra sea gloriosa, es verdad, amén, nadie puede decir lo contrario. Pero que yo lo predique con autoridad es distinto. Y no me refiero a alguna palabra exhortada fuertemente, con denuedo, no me refiero a eso, de eso. Me refiero a esa autoridad que da el testimonio. Amén. Esa autoridad que da la obra del Señor. Más allá de los porrazos que uno se pueda dar, que bienvenidos son en el Señor porque uno de ellos aprende. Gloria a Dios. Pero una palabra con autoridad es algo hecho vida. Amén. Amén. Y eso tengo más temor, hermano. No hablar algo que yo no hago. Amén. Amén. Que aunque yo no lo hiciera, yo sé que el Señor se glorifica igual. Gloria a Dios. Amén. Y también sé que el Señor a través de mí, más de alguna cosa, va a decir que yo no hago. Porque también es necesario que la palabra me confronte a mí para yo tomar esto. Para yo no dejar, porque es fácil decir algo que no hago y no hacerlo. Amén. Pero el Señor también quiere que eso que yo no hago, también lo pueda hacer. Amén. Y también ocupa esta instancia para recordarme a mi vida. Amén. Amén. Y tengo temor de ello, mi hermano. De que lo que el Señor haya puesto en mi corazón, que también le digo, y créanme usted que le digo, ¿por qué me quiere que hable esto yo? Me gustaría hablar una palabra, no sé, como por decir yo es amor, una cosa así. Pero a veces me deja aquí. Que sea el glorificador, hermano. Amén. Que sea Él manifestándose a través de mi vida, de la palabra, y usted, mi hermano, pueda ser un oidor, como decía mi esposa. No un tasador, no alguien que evalúe la palabra, sino que un oidor y hacedor de ella. Amén. Amén, mi hermano. Más de alguna rana me irá a pegar. Amén. Le doy gracias al Señor porque nadie es perfecto. Aleluya. Permiso, hermano. Amén, hermano. La palabra se encuentra en Lucas, capítulo 18. Amén. 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 ¿Les por entendido que se están poniendo de pie? Porque no están Amén. claros. Amén. 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 Hermano, capítulo 18, versículo 18. Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, Amén. ¿qué haré para heredar la vida Gloria a eterna? Dios. Amén, mi hermano. Amén. ¿Vamos a orar? Gloria a ¿Oremos, Dios. mi hermano? Amén. ¿Pudiera orar usted por su vida? Aleluya. Amén. Para que esta palabra llegue a su vida y la podamos atesorar y podamos dar fruto de ella. Amén. Ore, mi hermano, por su vida. Aleluya. Que yo voy a orar por la mía. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Nosotros, Rey, solo voy a glorificarte una vez más, como siempre lo haces. Espíritu Santo, para tu gracia en mi corazón y en mis hermanos, para poder, Dios mío, atesorar tu palabra, hacer la vida, Señor. Vivir en ella y por ella, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate, Rey. Glorifícate a ti mismo, porque yo te lo pido, Señor.
en alguna medida, Señor, tú, Señor, salve, Padre. Cualquier cosa, En el nombre de Jesús, cualquier obstáculo, Dios mío, sea quebrado, Dios, y haya una vía libre, Dios mío, para recibirla, Señor, conforme, Señor, a usted la despojóre allá de su trono de gracia, Señor, Dios mío, aleluya, y no vuelva a vaciar tu peso de todas las cosas, ya se le doy, le bendigo, Señor, amado, en nombre de Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Aleluya, mi hermano. Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y aquí, mi hermano, nosotros tenemos una bendición tan grande, que tenemos un alimento tan rico, tan apetecido, son manjares, realmente salidos desde acá. Y el Señor nos ha hablado de fe, de misericordia, de perseverancia, de amor, de una y otra característica o cualidad que debiera tener todo cristiano. Y yo me hacía la pregunta, hermano, que el Señor nos habla, ¿y para qué? Me pregunto yo. Porque muchas veces seguimos nuestra vida escuchando una palabra gloriosa del Señor, pero al próximo culto llego igual. Llego con la misma carga, con los mismos problemas, y al próximo también. Amén. ¿Para qué el Señor nos habla todas estas cosas? Y en realidad, ¿cuál es el propósito de nosotros como hijos de Dios en el Evangelio? Aleluya. O sea, no hay otro propósito, ni un principal propósito, que la vida eterna. Amén. Porque si nosotros no es nuestro sentir, no es nuestra visión, Amén. en vano estamos. Amén. En vano estamos, mi hermano. Aleluya. Podemos ser el hermanito, la Gloria a hermanita, Dios. podemos tener revelación, podemos Amén. tener mucha fe, pero si yo no anhelo en mi corazón, no Aleluya. vivo por una vida eterna, Amén. en vano es. Amén. Amén. Y es eso, esa vida eterna, la que al mundo le provoca incoherencia. Amén. Son todas, o sea, es algo irrisorio, algo que no cuadra en lo racional que es este mundo. Amén. 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 Por eso predicamos poder de lo alto. Amén. Porque nosotros creemos que tenemos una vida eterna. Amén. No asegurada, sino que caminamos en pos de ella. Amén. 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 Por eso y es por ello que el Señor una y otra vez nos desnuda enfrente de su palabra y nos dice, oye, vuélvate a este camino porque es este el que nos lleva a la vida eterna. Amén. Oye, sale de tu error porque ese camino en el que estás no te va a llevar a la vida eterna, te va a llevar a algo que no le gusta a nadie. Amén. Amén. Como dice 1 de Juan, en el capítulo 2, 25, dice, y esta es la promesa. Esto es lo que el Señor ha prometido para nosotros, más allá de que nos guarde, más allá de su bendición, más allá de poder caminar juntamente con Él, la mayor promesa que tiene el Señor para Gloria a nuestra vida, Dios. dice que Él nos hizo la vida eterna. Amén. Amén, mi hermano. Aleluya. Y amén. ¿Cree usted en la vida eterna? Amén. ¿Vivimos en pos de la vida eterna? Gloria a Dios. Aleluya. Y me gustaría que buscáramos Romanos 6, Romanos capítulo 6. Versículo 21. Dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Bueno, el Señor aquí, que en realidad desde el 19, le hablo del 19 mejor, hablo como humano, para vuestra humanidad, para vuestra humana debilidad, que así como era iniquidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tuvimos, mi hermano, del pecado que hoy ahora, por revelación,
porque estamos en el Señor, nos avergonzaban. Amén. Ciertamente hubo un fruto. Ciertamente todos caminamos y teníamos ese fruto a cuestas. Vaya a ponerle el nombre del pecado que usted, el que usted haya caminado, ¿cierto? Pero dice, porque el fin de ella es muerte. Sabemos que el pecado es muerte. Amén. Más ahora, versículo 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Amén, mi hermano. Amén. En otro tiempo vivíamos en el pecado, Amén. caminábamos por él y aún nos jactábamos y nos gozábamos en él. Amén. Amén. Una vez conociendo a Cristo, el Señor condenó a sus pecados, nos justificó de todos sus pecados. Amén. Pero dice la Escritura en el versículo 22, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Amén. Buscamos como fruto la santificación. Aleluya. Tenemos la santificación por fruto de esta vida nueva, porque lo pasado y el pecado que ya moraba en nosotros, que vivíamos por él, está crucificado. Amén. No piense usted, mi hermano, que porque ahora peca, su pecado no ha sido crucificado. Claro. Ese pecado ya está crucificado. Amén. Amén. Pero buscamos la santificación como para en alguna medida limpiar ese pecado. Gloria a Dios. Mi hermano, en el mismo capítulo, el versículo 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Y esto es lo que quiere hablar el Señor, mi hermano. Usted, ¿a quién le sirve? ¿Al pecado para muerte o a la obediencia para justicia? Amén. 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 Y una pregunta, mi hermano, que tiene que estar siempre en nuestras vidas. Porque el Señor les criticaba a los fariseos de que ellos seguían las costumbres de los ancianos. El Señor les decía: ustedes son sepulcros emblanquecidos. O sea, ustedes tienen una apariencia de piedad, pero en realidad no, por dentro están muertos. Amén. 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 Yo no quiero llegar ante la presencia del Señor y que me diga eso mismo. Amén. Sino que, o sea, que no me vea pinteado aquí arriba, no me asegura nada. Amén. Sino que en mi corazón. ¿A quién yo le sirvo? Es por eso que esa pregunta tiene que estar en nuestra vida, mi hermano. ¿A quién realmente le servimos? Porque venir al culto no es servirle a Dios. Amén. Porque cantarle y derramarnos la alabanza, que es muy gloriosa, muy glorioso, no es servirle a Dios. Amén. No es obedecer para justicia. Amén. ¿Qué es lo que a nosotros nos asegura que estamos en el Señor? Aleluya. Amén. Y es complejo, mi hermano, porque vivimos en este mundo. Como andando en este mundo, mi hermano, como luchando por las cosas del mundo. O sea, que se me acabe la plata, Señor, ¿por qué no me ayudas? Que tengo un problema, Señor, ¿por qué no estás conmigo? Es como que el mundo en la angustia se acuerda de Dios. Y nosotros, amén. ¿A quién servimos, mi hermano? Amén. Aleluya. Y en esto me gustaría, quiero citar un poco, mi hermano, el mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Que es algo que el Señor ha ministrado, me está hablando hace mucho tiempo, Gloria a Dios. y encuentro que todavía no es lo que en alguna manera algo es, pero no es todo que me quiere decir. Y me gustaría citárselo. Y yo, ¿por qué no lo busque? Porque yo lo ordené. O sea, me dediqué a separar un poquito cómo el Señor iba hablando a cada iglesia para poder entender qué es lo que el Señor quería decir. Amén. Amén. Y entendamos, mi hermano, que una cosa yo entiendo en el Señor, que dice la Escritura que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Amén. Y no porque aumente la ciencia quiere decir que no es venido de Dios. Amén. Sino que Él mismo lo dice. No porque algo que no sea teológicamente correcto quiere decir que está mal. Amén, mi hermano. Muchas veces tomamos el Apocalipsis como libro de revelación y así lo es, pero muchas veces nos guiamos por la teología. No, que este libro tiene que ir con este, que esto con esto. Y en verdad el Señor hace como quiere.
El Señor puede hablar una cosa desde una cosa muy profunda o una cosa muy vana, por así decirlo, y puede ser algo muy glorioso. ¿Por qué? Porque es para su vida y la mía. El Señor va a hablar conforme a mi necesidad. Amén. Y digo esto para hablar del Apocalipsis, que muchas veces se entiende como un libro extraordinario. Amén. Le dice el Señor en la primera iglesia a Éfeso, a toda la iglesia se presenta como el Señor de señores, el que tiene las 7 estrellas en la mano, el fiel y verdadero, etcétera, etcétera. Hablando Dios mismo a cada iglesia. Amén. Le dice primeramente a Efesios, yo conozco tus obras. Amén. Tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Amén. Pero también les critica la condición a la iglesia, a la de Éfeso, y le dice, bueno, yo sé que has sufrido, que has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero le hace una crítica a su condición, y es que han dejado su primer amor. Lo han dejado, mi hermano. Amén. Le dice a la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Aún el Señor dice, yo conozco tu pobreza, pero entre paréntesis le dice, es que tú eres rico. Es que uno no se da cuenta de los tesoros que tiene el Señor, hermano. Amén. Pero también dice que conoce la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Y cuál era su condición? Son sinagoga de Satanás. Amén. Y la crítica que le hace el Señor, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, tendréis tribulación por 10 días. Amén. Le habla a la iglesia de Pérgamo, sí. Yo conozco tus obras, y también le dice, ¿dónde moras? Yo sé dónde mora, le dice el Señor. Y dónde está el trono de Satanás. Imagínense, hermano, hasta dónde vamos. Hablando de la cita iglesia. Hablando Dios y hablándole a una iglesia donde su trono estaba en Satanás. O sea, donde se sentaban en el trono de Satanás. Donde ahí estaba el trono de Satanás. Le dice a la iglesia, a esa misma iglesia, la de Pérgamo, yo sé que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. O sea, ¿usted se imagina una iglesia del Señor con esas características? Uno podría decir, ¿cómo puede ser una iglesia del Señor? Nosotros en alguna medida no somos tan malos, por así decirlo, tan perversos. Amén. Pero esta era una iglesia donde estaba el Espíritu de Dios. Eso a mí me causa impresión, mi hermano. También dice a la iglesia de Tiátira, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, que tus obras postreras, las últimas, son más que las primeras. Dice, y la condición de ello es que, bueno, toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Imagínense, mi hermano, una iglesia que tiene amor, que tiene fe, que tiene servicio, que las obras últimas son mejores que las primeras, pero que tiene esa mujer que se dice profetiza, que enseña y seduzca a los siervos a cometer adulterio. Amén. Le dice el Señor, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Amén. Le habla el Señor a la iglesia de Sardis. Le dice, yo conozco tus obras. Mi hermano, una iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Le dice, sé vigilante. Afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Una iglesia que vive, que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Amén. Mi hermano, en alguna medida vaya usted viéndose reflejado en esta iglesia. Porque antes de continuar, déjeme decirle que usted también tiene iglesia. Porque también, y por decirlo, está la iglesia de Luis Espinosa, está la iglesia de Luis Baeza,
Está la iglesia de Víctor. Está la iglesia de Luisila, está mi iglesia. Porque cada hogar, mi hermano, es una iglesia. Por eso, en alguna medida, vaya usted analizando y viendo cuál es su condición. Entendiendo que en todas las iglesias está Dios. Amén. La Odisea le dice, yo conozco tus obras. Le dice, que ni eres ni frío ni caliente. Le dice el Señor, ojalá fuera frío o caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Amén. Aleluya. Yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Eso le dice el Señor, mi hermano. Amén. Quiero que leí la City Iglesia. Mi hermano, ¿qué me sorprendía a mí del mensaje de la City Iglesia? Primero, es que ninguno tiene una condición perfecta. Aún Filadelfia, que creo, o la Odisea, no recuerdo, le decía, tú tienes poca fuerza. Que tenía muchas cosas, pero tú tienes poca fuerza. Amén, mi hermano. ¿Cómo está su iglesia? Para con el Señor. Yo tengo mi iglesia y tengo mis preocupaciones. Pero ¿sabe lo que el Señor le decía a 5 de las 7 iglesias? Una característica que tenían las 7 iglesias, primero que todo, es que el Señor conocía las obras de todos. A todos les decía, yo conozco tus obras. Y los demás, algunos paciencia, algunos tenían servicio, otros amor. Pero primeramente el Señor conoce la obra de usted y la mía. Amén. Amén. Segundo, que a mí me impresionaba, es que de las 7 a las 5 le dice que se arrepienta. A 5 de 7 le dice, arrepiéntete. Porque si no, quitan el candelero, porque si no, vamos a leerlo, mi hermano, para no parafrasearlo. Le dice, recuerda de dónde has caído a Éfeso. Arrepiéntete, haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y Esmirna es una de las iglesias que no le dice que se arrepienta, sino que le dice, no temas en nada lo que vas a padecer. A Pérgamo le dice, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. A Tiatira le dice, si no se arrepienten de las obras de ella, a sus hijos heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestra obra. A Sardis le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A Filadelfia dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Eso le dice a la segunda iglesia que le dice que no se arrepienta. O sea, que no tiene una condición como arrepentirse. Le dice a la Odisea, por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico de vestiduras blancas, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Amén, mi hermano. Pudiera, y quiero que se entienda esto, dar un estudio de cada iglesia. Porque cada iglesia, hay estudios de cada iglesia, de dónde se ubicaban, de por qué el Señor les decía esto, teológicamente. Pero lo que el Señor me hablaba a través de esto, es que primero que todo, a cada uno el Señor conoce lo que hace. Conoce nuestro corazón, Él nos escudriña, Él sabe nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. También, porque yo, a la verdad, no soy de aquí, o sea, de esas dos iglesias que no necesitan arrepentimiento. Déjeme decirle que yo sí necesito arrepentimiento, y cotidianamente, mi hermano, y más de lo que a mí me gustaría. Amén. Pero también el Señor le da una manifestación de misericordia a cada iglesia. Amén. 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 ¿Y qué les dice? Por ejemplo, a Éfeso le dice,
Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, una iglesia, mi hermano, que ha perdido ha dejado su primer amor, que es distinto a perder, dejar. Ha dejado su primer amor. Bueno, el Señor con todo, en su misericordia, bueno, pero tú aborreces esto que yo también aborrezco. Amén. También le dice a Esmirna, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Le dice a Pérgamo, como la manifestación de la misericordia, dice, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe. Le dice a esa iglesia, mi hermano, donde tenían la doctrina de Balaam y enseñaban a comer cosas inmundas, le dice, bueno, tú no has negado mi nombre. Y no han negado mi nombre ni han negado mi fe. Le dice a la iglesia de Tiátira, a la que tolera a esa mujer que se llama Jezabel, a fornicar con los hermanos. Le dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiátira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Amén. Hermano, no le impondrá otra carga. Una iglesia, por decirlo así, fornicaria. No les va a dar otra carga, pero lo que tengan, reténganlo. Por favor, reténganlo, le dice el Señor. Amén. Sardis le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. Le dice a Filadelfia, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. A mí esto, mi hermano, me causa una tremenda impresión. Vamos a terminar con la Odisea. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que el Señor, a pesar de la condición que tenga usted y yo, Él aún tiene misericordia. Amén. Aún nos dice, oye, mira, ya tú estás caminando chueco, pero mira, tenía esto que es bonito. Así que guarda eso, reténlo, porque yo voy a venir por eso. Amén. No haciendo tampoco descansando en mi pecado, no tampoco descansando en mi condición. Porque una cosa les dice también el Señor a las 7 iglesias. Y le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En esta tarde, mi hermano, oiga lo que el Espíritu dice a su vida, mi hermano. Oiga, su condición puede estar aquí o puede no estar, pero no quiere decir que no tenga una mancha en el vestido. Y es necesario que esa mancha sea limpiada. Le dice, eso lo vamos a leer después. Mi hermano, el mensaje a las 7 iglesias, 7 iglesias completamente distintas, que los pecados, por así decirlo, las condiciones de las 7 eran distintos, de todo, al igual que usted y la mía. Amén. Porque no todos somos iguales, todos fallamos en distintas áreas de nuestra vida para con el Señor. Amén. 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 Aleluya, mi hermano. Leamos, mi hermano, Lucas 18, la palabra. Dice mi hermano, un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Usted quiere la vida eterna, mi hermano? Señor. ¿Cierto, mi hermano? Amén. O sea, si no la quisiera, mi hermano, y es verdad, está en vano estamos acá. Estamos llenando un espacio, una cosa así. Sí, amén. Le dice el Señor, Jesús le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Yo, hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos ido donde el Señor y le decimos Señor bueno? ¿Cierto? Y quizá aludamos a nuestro Señor hipócritamente. Porque el Señor, yo creo que lo miró en misericordia, lo miró y le dijo, ¿por qué me llamáis bueno? Como, ¿no sabes que Dios no es bueno? Amén. Ninguno es bueno sino solo Dios. Los mandamientos saben. ¿Usted sabe los mandamientos, mi hermano? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre.
ven a los cultos, llega la hora, ora, canta, alabanza, da diezmo, ofrenda. ¿Usted lo sabe, mi hermano? Lo sabemos, ¿cierto? Le dice el hombre principal, le dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Amén. Y Jesús le dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Mi hermano, aún nos falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Amén, mi hermano. Y aquí muchos dirán, pero ¿cómo es posible esto? Mi hermano, no se quede dormido en la palabra. Si está cansado, vamos a buscarnos la cara. Y que falta de respeto, mi hermano, para con el Señor. ¿Cierto? ¿No cree usted? Hoy respeto también a mi persona, porque yo no por nada busqué tanto, me esmeré en esto. Amén. Se lo digo con mucho amor, pero para que tengamos atención. Y le dice el Señor, aún te falta una cosa. Ven y sígueme. Entonces él, el principal, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Amén, mi hermano. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mi hermano, cuán difícilmente para el hombre es dejar la riqueza. Es más cómodo seguir nuestra condición que teníamos en el mundo y acomodarla para con el Señor. Es más cómodo tenerla, hermano, en qué hemos cambiado para con Dios. Más que venir a los cultos, más que no decir grosería, más que quizá orar, etcétera, etcétera. Pero el Señor le dice, oye, te falta una cosa. Más allá de la riqueza, le dice, ven y sígueme. Amén. Amén. Ven y sígueme, mi hermano. Porque podemos estar aquí con las riquezas que tengamos. Podemos estar aquí 20 años en el reino, pero si no le seguimos, si no vinimos en pos de Cristo, en vano es. Amén. Le dice el Señor. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién podrá pues ser salvo? Le dice Pedro al Señor. Entonces, ¿quién? Porque ¿quién de nosotros ha dejado su riqueza? Y seamos honestos. Aquí está, no lo digo yo, hermano, dice la palabra. ¿Quién ha dejado la riqueza? ¿Quién ha dejado nuestra vida, lo que hacíamos antes de conocer a Cristo? Y hemos hecho nuevas personas, hacemos una cosa distinta para con Dios. Amén. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y aquí, mi hermano, me gustaría detenerme. Primero, se puede. Primero, Pedro dejó todas sus posesiones. Y más allá de dejar nuestras posesiones materiales y económicas, que yo estoy seguro que usted puede pensar, pero que eso es imposible. Es como no poner nuestra confianza en el Señor, mi hermano. Es como dudar del poder de Dios que pueda obrar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque descansamos en nuestra fuerza. Descansamos en nuestro, quizás nuestro intelecto, nuestro negocio, nuestro entorno, y confiamos realmente en el Señor, así como los siervos de Dios. Un día un hermano me dijo, no hablando específicamente de esto, sino que me decía, no, es que es distinto lo que vivieron ellos a lo que hoy en día vivimos. Y ciertamente son cosas distintas, pero es tan distinto lo uno con lo otro que nos hace ser iguales, hermano. Porque ambos estamos en igualdad de condiciones. Ambos, los apóstoles, por así decirlo, o la primera iglesia, no tenía lo que hoy en día tenemos nosotros, las facilidades o las dificultades, y ellos tampoco. Por lo tanto, para con el Señor es lo mismo. ¿Pudiéramos nosotros dejar nuestra riqueza y seguir a Cristo? No, mucho menos, amén. Porque es complejo, mi hermano. Si no es que, y no lo digo yo, por eso le dije en un principio, porque el Señor me dice, me pone aquí, ¿me entiende? Con esto. El Señor le dice, de cierto os digo, que no hay nadie
que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Y aquí, mi hermano, es donde nosotros en alguna medida chocamos. Porque el Señor hace aquí está una promesa del Señor, que primero Él nos va a dar más de lo que nosotros hayamos dejado. Pero no es conforme a a lo que quisiéramos nosotros, a nuestro deseo. Es conforme a lo que el Señor nos pueda dar. Amén. Dice, no hay, hermano, es que nadie que haya dejado padre, madre o hermano, y no me refiero, mi hermano, a olvidarlos. No me refiero a que yo no me veo nunca más con ellos, sino que las costumbres, la vida, los deseos, hermano, todo eso que hacíamos antiguamente, en Cristo dice que son todas las cosas hechas nuevas. Amén. Realmente es así. Porque nosotros, mi hermano, si recibimos mucho más de Cristo, no necesariamente es otra familia, por así decirlo. O con más hijos, o con mamá. Una cosa así. Pero principalmente dice, y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Por qué, mi hermano? Porque este reino es de sacrificios. Y no es de sacrificios de pararme la rodilla, sino que de despojarnos de lo que nosotros tenemos, mi hermano. Este reino es de cuánto el Señor, en gratitud, mi hermano, cuánto el Señor ha hecho por nuestras vidas y nosotros qué le entregamos a Él. Amén. Por eso mencionaba el mensaje de la sin iglesia, mi hermano. Porque todos nosotros, ninguno podría decir, no, es que yo he dejado todo. No, es que yo soy... No, mi hermano. Yo tengo muchas falencias. Tengo características que al Señor yo sé que no le agradan. Pero así como a la siete iglesia, también hizo una manifestación de misericordia a todas. También les decía el Señor, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Pero ¿sabe lo que le decía el Señor también a toda la iglesia? ¿Para qué? O sea, yo en alguna medida me respondía, ¿para qué anhelar fe? ¿Para qué querer amor? ¿Para qué querer nuevas revelaciones? De nuevo, sabiduría. ¿Para qué, mi hermano? Y le dice el Señor, le dice, al que venciere, le dice, a toda la iglesia, al que venciere, yo le daré la corona, yo le daré un nombre nuevo, le daré a comer del árbol de la vida, al que venciere, mi hermano. Y es por ello que estamos aquí nosotros, para vencer este mundo, mi hermano, para vencer aún la condición en la que cada uno se encuentre. Porque ninguno es perfecto aquí, ni yo ni usted. Mi hermano, todos estamos en igualdad de condiciones. Pero así todo el Señor nos exige. Nos exige, mi hermano, porque va a llegar un momento en que ya no tendremos tiempo. Un día hablaba mi hermana Ale, decía, aquí a 25 años que aquí va a quedar la cola, por así decirlo. Mi hermano, y yo se lo digo con sinceridad, ese tiempo está más cercano que 25 años. Está muy cercano, mi hermano. Donde aquellos que hayan dejado todo por seguir en pos de Cristo, hermano, recibirán la vida eterna. No aquellos que andemos como frío o caliente, como tibio, como que sí que no, como que mañana sí que me levanto, pero mañana llego a la misma condición. Amén, mi hermano. Amén. Amén, mi hermano. Y yo le pido disculpas, hermano, porque esto es lo que el Señor, y yo lo tenía, y yo le decía a mi esposa, es que no sé qué decir, no sé cómo decirlo, porque mi hermano, que la venida de Cristo está pronta. Amén. Y no me va a llevar si solamente vengo a cantarle o vengo al culto. No me va a llevar así como porque sí. Si Él conoce mi obra, Él sabe lo que yo hago, lo que yo pienso, conoce mi primer amor y lo que estoy hoy en día, lo conoce. Por eso Él me dice, oye lo que te estoy diciendo. Si tú vences, yo te daré esto. Amén. Si tú vences. No si tú sigues en tu misma condición. Aún el Señor le habla, oye, a los fornicarios, bueno, volvámonos, ahora hay tiempo. Amén. Queda poco, pero hay tiempo. Amén, mi hermano. ¿Cómo vamos
vamos a continuar nuestra vida para con Cristo, mi hermano? ¿Cómo? Es que esto es decisión, mi hermano, esto es de determinación. Y por eso yo le decía, es que no quiero decir algo que yo no he hecho, mi hermano. Y yo en alguna medida, mi hermano, y no lo digo por jactancia, sino que, como por decir, es que se puede, mi hermano. Porque yo dejé mi carrera de lado. Yo dejé mi familia de lado, mi hermano. Muchos no conocen mi familia y yo aún les predico, pero no tengo la misma carga emocional para con mi familia, sino que descanso en el Señor, sino que espero que Él obre, que me use en la medida que me pueda usar para con ellos, porque nadie es profeta en su propia tierra. Amén. Porque nos conocen, todas nuestras madres sobre todo, conocen lo que fuimos y aún les cuesta ver lo que el Señor hace. Amén. Pero nosotros, mi hermano, que tenemos día a día revelación, palabras nuevas, palabras de sabiduría, de aliento, ¿seguiremos así? ¿Seguiremos nuestra condición? Y lo que digo, mi hermano, es lo que la palabra me dice. Es lo que, o sea, si yo no me puedo despojar de mi riqueza, ¿en qué puedo seguir a Cristo? O sea, si yo no puedo dejar mi vida antigua, no puedo dejarlo, hermano, lo poco y nada que tengo, ¿en qué puedo servir al Señor? Amén. Amén, mi hermano. Amén. Y todo lo que hagamos, todo lo que podamos dejar, el Señor nos va a recompensar. No conforme a lo que yo pueda querer, pueda anhelar. Que por mí, no sé, uno en lo natural le gustaría, no sé, pues, cosas que al Señor sabe que nos vienen a bien. Amén. Amén. Amén, mi hermano. Y no sé cómo terminar o continuar esto. De verdad se lo digo. Le pido disculpas. Le pido disculpas si en realidad es la palabra del Señor que confronta, allá usted si lo toma o no. Allá usted, mi hermano, y se lo digo, en alguna medida me descanso en esto, que en la palabra es lo que lo dice. Amén. Voy a ponerse usted de pie y pasar al Salmo. El Señor a las 7 iglesias, a todas les decía, a 5 de las 7 iglesias, si usted quiere buscarlo después, arrepiéntanse. Dice, yo conozco tus obras, conozco tu condición, conozco quién eres frío y caliente,